Hola, buenas noches a todos. Aquí son las 7:22 de la noche. Hoy es jueves. Y me acordé de una cosa que quería hablar por acá. Una cosa que me llega mucho a la mente. Y es, ¿por qué la gente cuando cambia de país cambia tan rápido de acento? O sea, bueno, quizás no pase con todo el mundo, pero hay personas que le pasa todo el tiempo. Y es una cosa que me parece bastante, no decimos que ridícula, pero a veces no tiene sentido. O sea, ¿por qué si tú vas a un lugar quizás nuevo, vas a otro país, en fin, que tiene otro acento, tu mismo idioma, pero otro acento, tú vas a cambiar tan rápidamente tu forma de hablar? Y esto lo digo por experiencia propia. Y no me pasó a mí. Yo llevo aquí en Colombia, llevo 8 años, 7, 8 años. Y en ese tiempo yo creo que no he cambiado mi forma de hablar. Yo creo que sigo hablando bastante bien. Como llegué acá, sigo charlando de la misma manera que antes. Eh, Aunque sí es cierto que he adaptado a mi léxico otras palabras, como por decir bailas, que me gusta mucho. No digo beso, esa palabra la detesto, siempre digo señorita, caballero, lo que sea. Pero he conocido gente, muchísima, incluso gente que vino conmigo, gente que llegó, un amigo que llegó conmigo, no diré su nombre, obviamente. Pero esa persona, cuando llegó conmigo, no había pasado ni siquiera una semana y ya tenía una confusión extraña en su cabeza. Yo me preguntaba si simplemente lo hacen por querer parecer parte del lugar, para querer parecer una persona más de ese lugar, o si es que ya lo hacen por, no sé, instintivamente, si es algo que está en su mente que les ayuda a copiar, les obliga a copiar el acento del lugar. Para mí se ve horrible, se ve espantoso. Llevo ese tiempo acá en Colombia y en ese tiempo yo nunca creo que lo he cambiado. Y lo vi de infinidad de veces. Por ejemplo, aquí en Colombia está Bogotá, que la gente dice que tiene un acento neutro. Mentiras. No es acento neutro nada. Tú vas al sur de la ciudad y escuchas una gente hablando horrible y tú vas al norte de la ciudad y escuchas otra gente hablando horrible. Hay idiomas, hay personas que hablan más atenuado, pero siempre hay acentos. Aquí siempre hay acento. La gente habla de diferentes formas, de diferentes maneras y para mí se escucha horrible muchas veces. Pero sí quisiera ver por qué pasa esto. O sea, ¿por qué razón ocurre esto en las personas? Y ayer buscando aquí rápidamente ChatGPT, que a veces nos da unas buenas respuestas. Ya que esto es un complique con este micrófono también. Bueno, aquí la respuesta que nos da es, bueno, ahora Miguel, eso pasa por varias razones y no siempre es consciente. Aquí te dejo algunas explicaciones. La primera es adaptación social. Inconscientemente la persona tiende a modificar su acento para integrarse mejor a un nuevo entorno. Es un mecanismo de adaptación que facilita la comunicación y la aceptación en el grupo. Yo esta parte lo entiendo muy bien, pero cuando tú vas a un país quizás como Argentina, me parece a mí, que tiene un acento completamente, para mí, es un acento muy marcado. Y me agrada, a mi parecer me agrada. Quizás hayan personas que no les guste mucho el acento de Argentina, pero me parece que es súper chévere, se escucha muy chévere y si tú escuchas una poesía argentina, qué rico, me encanta cómo se escucha. Pero no siempre sería así, o sea, para mí, oye, no siempre debería ser así. Por ejemplo, no sé, en Medellín también a la gente le pasa, pero hay personas que se les nota que es sincero, que es honesto, que se le van las palabras. Pero hay otras que yo los he escuchado y no tienen nada que ver, o sea, van completamente lejos de la realidad y hablan de una manera tan exagerada que se nota que no es algo honesto, que no es algo fluido, como que lo hacen por hacerlo y no me agrada. En el segundo término sería el segundo punto, imitación natural. El cerebro está diseñado para imitar patrones de entorno, especialmente en el habla. Al estar rodeado de un nuevo acento, la persona empieza a incorporarlo sin darse cuenta. Eso sí lo creo, pero depende ya de la persona. Depende mucho de ciertas personas, porque conozco una chica que fue argentina. Se llama Margarita, un día la vamos a traer aquí al canal. Y esa chica estuvo allá como 6 5 años, si mal no recuerdo, y llegó aquí y habla perfectamente bien. Ella mantiene su acento, es completamente neutro y no se dejó llevar con el acento argentino, que yo fácilmente diría, oye, tienes razón, porque el acento argentino es súper marcado y tiene cierto encanto. Pero ella sigue hablando completamente bien. Entonces, no sería su caso, no es el de todo el mundo. El tercer punto es
código lingüístico flexible. Algunas personas tienen una facilidad para ajustar su forma de hablar dependiendo de la situación. Esto se ve mucho en quienes han crecido en ambientes bilingües o multiculturales. Sí, depende mucho también, porque, bueno, esto siempre va a pasar porque las personas a veces quizás pueden viajar mucho, cambian de entorno muy seguido, pero para mí siempre hay como un entorno marcado, hay un lugar que se marca más que el resto. A mí me gusta pensar que mi acento es completamente neutro. Yo, por ejemplo, vengo de Mérida, de Venezuela, de un lugar que tiene un acento muy marcado, que allá la gente habla como muy de campo, se nota mucho el acento, tú hablas con un merideño y tiene un tonito al hablar que es como cantado, se nota. Pero, pero aún así yo siento que mi acento no es marcado al de allá. Y yo, bueno, también creo, puedo llegar a pensar, que es porque me gusta la narración y siempre me ha gustado que es hacer lecturas y hacerlas en voz alta. Me gusta como perfeccionar la parte, mi forma de hablar. En mi caso funciona así. Quizás hayan otras personas que lo vean de forma diferente, pero en mi caso era tal cual así. Me gustaba como que la narración, lo escuchaba cierta forma de hablar en la radio y yo decía, oye, qué chévere hablar de esa manera. Quiero hablar de esa manera, me gusta hablar de esa manera. Pero bueno, no es el caso de todo el mundo quizás. Deseo de pertenencia. Bueno, esto sí quiero verlo bien porque este sí creo que es más fuerte todavía. A veces el cambio es más intencional. Al adoptar un acento local, la persona puede sentirse más integrada y evitar destacar como extranjero. Esto aquí yo lo he visto mucho, aquí en Bogotá, por ejemplo. Lo he notado demasiado porque hay personas que a veces hablan como una persona de acá de Colombia para evitar que les reconozcan el acento. ¿Qué ocurre? Que por más que uno quisiera decir que no, por más que me encantaría decir que no, que eso no pasa acá, aquí hay xenofobia un poco. Aquí la gente siempre ve diferente a unas personas que vienen de otro país. Pero por más que la gente diga que no en todas partes pasa eso, en todas partes del mundo ocurre esto. Cuando tú conoces a otra persona que viene de otro país, la gente tiende a dividirse por grupos. Eso es algo muy marcado en las personas. Otro día quizás hablaremos de eso, pero siempre ocurre, la gente se divide por grupos y a veces o rechaza mucho a una persona de un grupo o la incluye incluso más, dependiendo. Siempre su grupo va a ser más incluido y más reforzado a comparación de otros grupos de personas que vengan de otros lados del mundo. Siempre va a ocurrir esto. Y la gente puede decir, no, es que en nuestro país no es así. La verdad es que sí es así. Todos tendemos a hacer ese tipo de cosas. Así como tú vas a una reunión donde hay diferentes, no sé, diferentes personas, donde tienen cada quien sus carreras diferentes, va a haber un grupo de abogados, va a haber un grupo de, no sé, de las personas que son mecánicos, va a haber otro grupo de las personas que hacen trabajo de veterinaria, los doctores, lo que sea. La gente se va a dividir siempre por grupos. Y esto quizás lleve a una persona que viene de otro país o que va a otro país a adaptarse un poquito más a la forma de hablar de este país. Esto sí lo veo completamente real, completamente. Entonces yo creo que esta forma, sí, puede que una persona, o pasa mucho que una persona, cambie su forma de hablar para adaptarse un poquito más a ese lugar. Por ejemplo, en mi caso, mi acento a veces se confunde con una persona que vivió en la costa, una persona de la costa. ¿Y qué pasa? Que a mí han llegado personas a hablarme, a decirme, oye, no, qué mal tales venezolanos que hacen tales cosas acá, que han hecho tanto daño, son personas muy malas, que para qué lo dejan pasar. Yo solamente escucho en esos momentos, porque mi acento no fue reconocido. Y en un punto la persona se pone a escucharme hablar lo que yo pongo a decir y me dice, disculpe, pero ¿de dónde es usted que no le reconozco la zona de acá de Colombia? ¿Dónde es? De la costa, algo así, me preguntan. Y yo, no, yo soy venezolano. Y ahí la persona cambia el diálogo directamente a, pero es que no todos son malos. Me da mucha risa, obviamente, pero pasa esto, que hay personas que obviamente no quieren ser juzgadas por algún malhechor que vino de Venezuela a hacer lo que le diera la gana acá. Y entonces prefiere fácilmente pues pasar desapercibido para evitar tipo de comentarios que quizás inicien una discusión o algo que no termine muy bien. A ver, otro punto sería frecuencia y exposición. Cuanto más tiempo se pasa en contacto con un acento distinto y cuanto más se hablan con nativos, más rápido se absorben sus características. Sí, esta parte es cierto. O sea, yo, por ejemplo, aquí mi pregunta en este capítulo es básicamente ¿por qué alguien tan rápido adapta el idioma? El acento. Pero hay personas que ya pasan años en un lugar y obviamente es indispensable o imposible
que no adapten ese acento. Imposible. Aunque aún así hay personas que lo conservan, su acento nativo, hay otros que lo van cambiando. El último punto sería edad y plasticidad cerebral. Los niños y los jóvenes tienden a cambiar de acento más rápido porque su cerebro es más maleable. En adultos el proceso es más lento, pero aún así sucede. Sí, esta parte estoy completamente de acuerdo. O sea, es como poner a un adulto a aprenderse un idioma nuevo. Y no hablo de un acento, simplemente de un idioma. Es como el dicho que dice, perro viejo no aprende truco nuevo. Es completamente cierto. A los adultos les cuesta más aprender cosas nuevas, porque su cerebro ya está quizás adaptado a diferentes costumbres, momentos, y tiene una forma de actuar diferente. Además que su cerebro ya está casi que está completamente formado y no tiende a absorber tanta información como la de un niño que está en un proceso de aprendizaje completo para poder aprender cosas que no sabe todavía, o como la de un adolescente que es muy curioso y que quiere aprender muchas cosas dependiendo de su curiosidad. El adulto ya está quizás formado por completo y no va a ser completamente igual. Entonces, siempre depende de esto. Siempre depende de diferentes factores, la edad es una de ellas. Aún así, conozco a mucha gente que puede pasar mucho tiempo en un lugar y nunca va a cambiar su forma de hablar. Yo creo que también esto depende mucho de, no sé, su mente, de su forma arraigada que tengan, de lo que les guste hablar o no les guste hablar, con quién, su entorno también, porque puede que tú estés en un lugar diferente, en un país diferente, pero si en tu hogar, en tu casa, tienes mucha familia, muchísima familia, y toda tu familia es completamente de un lugar, de tu ciudad, de tu, no sé, de tu pueblo, y tú te la mantienes hablando con estas personas que son tres, cuatro, o son cinco, o simplemente que sean dos, en tu lengua nativa, en tu acento nativo, obviamente no va a haber un cambio allí, porque siempre vas a hablar todo el tiempo. Conozco personas que las conocí en cierto tiempo y hablaban muy parecido a como hablan aquí en Bogotá, mucho tiempo. Y entonces, cuando las dejé de ver, pasó un tiempo de casi un año, ya luego que las volví a ver, hablaban otra vez como hablaban en su tierra, que son de Maracaibo. Y el hecho era que estaban en un entorno donde había muchas personas de Maracaibo. Y ya ahí todos los acentos se vuelven a encontrar y todo vuelve a ser lo mismo de antes. Entonces ahí depende mucho el entorno. Con quién vives, con quién te rodeas, quiénes son tus amigos, qué tan seguido hablas. Yo, por ejemplo, me la paso leyendo libros en voz alta. Bien sea para aprender, para practicar un poco la modulación, saber qué palabras utilizar, porque me gusta leer, en fin, sé que al leer en voz alta me gusta lo que estoy leyendo, lo leo para mí. Y este tipo de cosas me ayuda quizás a mantener un poco mi acento. Y mi acento me gusta pensar que es neutro, pero sé que va a tener alguna inclinación de alguna región de Venezuela, por ejemplo Mérida seguramente. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué hay personas que llegan a otro lugar que se ve a veces horrible? Porque de verdad había personas que yo conocí y se veía horrible como en 3 4 días ya estaban hablando lo más parecido posible, que era muy mal, por cierto, no se escuchaba ni bien como acento venezolano, ni bien como acento de acá de Colombia, pero habían personas que querían imitar esos acentos y se notaba, se escucha pésimo. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué ocurre esto? En mi caso, en conclusiones, simplemente están todas estas opciones. Y depende mucho del entorno, depende mucho de la persona, depende mucho de la edad también. Depende de diferentes cosas, muchísimas. Pero por favor, si van a otro lugar y llevan unas semanas, no tienen que adaptar ese acento, simplemente manténganse siendo ustedes. Les aseguro que ser original completamente va a ayudar mucho más que imitar a una persona que no es ni un ejemplo a seguir, a un acento que tú no has hablado mucho tiempo, de una cultura que tú ni conoces, simplemente sigue siendo tú. Con el tiempo voy aprendiendo, pero no cambies quien tú eres, ¿sí? Bueno, esto fue todo, cuídense mucho, espero estén muy bien. Cambiaremos los formatos poco a poco, haremos las cosas un poquito mejor y esperemos tener invitados también. Entonces, esperemos que la charla fluya un poco más. Y esto fue Cruz Analytical, cuídense mucho y gracias por su tiempo. Adiós.